Buenos días. Hoy les presentamos la conferencia El Mercado Central de Valencia y su cerámica arquitectónica. La imparte Francisco Hidalgo. Francisco Hidalgo es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia y es pues un experto en el mercado central de Valencia que ha estudiado durante años tanto desde el punto de vista de su arquitectura como de los materiales como de la restauración arquitectónica. En el caso específico de la charla de hoy nos va a hablar de forma específica de la cerámica arquitectónica. Veréis cómo la cerámica arquitectónica del mercado central es especialmente espectacular en sus detalles, en su calidad, en sus dibujos y como además de una forma muy atenta también ha sido recuperada y restaurada en la obra de intervención que se realizó hace unos pocos años. Pues os dejo con Francisco Hidalgo y con la conferencia de hoy. Buenos días. Primero quisiera agradecer a mi compañero Fernando Vegas la oportunidad de poder comentar, explicar lo relativo a la cerámica arquitectónica del mercado central. Eh, Vamos a ir viendo varios aspectos, ¿no? Primero, comentar que la cerámica arquitectónica, la dimensión de esta cerámica, yo la he dividido en dos partes, lo que es la cerámica estructural y lo que es la cerámica vidriada, ¿no? Aquí hay unas imágenes de cómo se encontraba antes de la rehabilitación de este mercado, en el año 2004, un edificio que llevaba pues prácticamente 100 años sin tener ningún tipo de mantenimiento ni restauración, a excepción de unas intervenciones que se habían hecho en la cubierta, ¿no? Bien, aquí vemos la cúpula de pescadería, que es la imagen de la izquierda, donde podemos apreciar que realmente la cúpula de la pescadería casi no podemos saber de qué está compuesta, ¿no? Y la verdad es que ahora cuando veamos, después de la restauración, nos daremos cuenta que está compuesta de un trencadís de cerámica, que desde luego no era apreciable ni mucho menos en la situación en que se encontraba, ¿no? Bien, esta es la situación que nos encontrábamos en el edificio en general, ¿no? Con problemas y patologías muy diversas. En relación con la cerámica estructural, continuar comentando que, bueno, este edificio tiene una singularidad y es que la planta sótano eh, es toda a base de ladrillo cerámico, donde descansa una estructura metálica de planta baja y que nos ofreció la oportunidad de acometer una serie de reparaciones de patologías que había importantes en algunos casos en esta planta, ¿no? Planta que, por otro lado, aconsejo, si alguien, desde luego si es de Valencia, aconsejo que la vea, porque es una planta poco conocida, porque ha estado usándose de aparcamiento impropiamente, pero esa ha sido la realidad. Y nos encontramos con algunas cosas curiosas, ¿no? La plementería la descubrimos, había estado revestida por una serie de problemas que había habido cuando se ejecutó esa plementería. Realmente Enrique Bienma, que fue el arquitecto que se hizo cargo, en este caso, del sótano, pues tuvo problemas con la sujeción de la plementería y tomó una opción, como relatan los propios informes de la época, de hacerle, digamos, una sujeción para evitar ciertos movimientos de las plementerías a base de un enfoscado. Realmente, cuando chequeamos un poco toda esa cerámica, vimos que, bueno, que la intervención no era tampoco muy importante para dejarla en su idea original, ¿no? Que era tal cual, ¿no? Tal cual da la imagen del ladrillo en su colorido natural. Vemos también acciones de retacados en las zonas de los arcos rebajados y los pilares que estaban también en una situación bastante penosa, ¿no? Eh, con perforaciones por todos sitios, desagües filtrando agua, en fin, realmente en una situación un poco así, caótica, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo son esas plementerías con los arcos rebajados y esas plementerías de ladrillo macizo.
A la izquierda vemos una imagen ya restaurada y a la derecha vemos las distintas bóvedas con formas también distintas en función del dimensionado de distancias entre pilares, pero que en algunos puntos en extremos hay pues formas pentagonales, formas triangulares, predominando la forma cuadrada. Entonces eh, una toma cenital que, bueno, vimos que no estaba contemplada en ninguna representación gráfica y al final pues se hizo un escaneo y una toma de datos para poder al final rectificar esas imágenes y darle un poco en un plano toda la vista, digamos, inferior, vista desde abajo, lo que es la zona de la plementería y los arcos, ¿no? Eh, bueno, la parte que va a cubrir la mayoría de esta intervención va a ser, como no, pues la cerámica vidriada, ¿no? Bueno, nos encontramos con cosas de este tipo en fachadas, ¿no? Yo no había visto nunca cosas como esta, ¿no? En un edificio donde había una higuera totalmente plantada en, en la fachada, con intervenciones que, como se observa, que había habido de sujeción de unas pilastras de fachada eh, con elementos de acero tal cual, y que realmente esa oxidación estaba creando problemas en la piedra y en todos los elementos perimetrales donde se fijaba, ¿no? Bien, pero nos sirve un poco para ver que vemos las distintas tipologías, las distintas formas que se van a ir aproximando y que vamos a ir detallando a posteriori, ¿no? De aquí ya se puede apreciar pues que tenemos una cerámica vidriada con una cerámica de reflejo metálico y que se va a repetir esa cruz de San Andrés en múltiples sitios del edificio, ¿no? Bueno, atendiendo al tipo de patologías que nos encontramos, pues aquí enumero algunas de ellas, ¿no? Quizá las más importantes. Nos encontramos con pérdidas, nos encontramos con roturas, eh, con pérdidas de esmaltes. eh, Esas faltas y roturas, algunas de ellas venían motivadas por empujes de raíces que se habían implantado en el interior del mortero de fijación de la cerámica, ¿no? Y luego también pues una contaminación ambiental importante de una falta de mantenimiento absoluto, ¿no? Lo que vemos aquí, pues prácticamente esa representación de la izquierda es la figura principal que envuelve todo el zócalo del mercado. Luego vemos unas marquesinas desde abajo de la zona de los accesos principales al mercado y ahí vemos un trozo de unas formas parietales de realización de cerámica donde aparece un extremo de un cuerno de la abundancia que también veremos con un poquito de detenimiento. También estaban muchos abombamientos en los paños de donde estaba colocada la cerámica, ¿no? Bueno, estas son las patologías que estábamos viendo antes. Hacía referencia a las raíces, que la verdad es que no es fácil imaginar desde fuera lo que se va a encontrar uno cuando realmente le empieza a levantar las piezas botadas de los elementos donde están implantadas las cerámicas, ¿no? A la parte del centro, pues esas coronas en diagonal, estilizadas, que también es un elemento que se va a representar de distintas formas y mezclado, como vemos a la derecha, con la cerámica de reflejo metálico y un detalle también de la parte inferior de las marquesinas, ¿no? Bueno, más imágenes en relación con esto. La parte de la derecha son unas imágenes de unas figuras zoomorfas que realmente hay en la zona de entrada donde estaba el antiguo pabellón de la tenencia de alcaldía, que ahora es el pabellón de administración, que es un pabellón que no tiene mucho que ver su arquitectura con el conjunto de la pieza, digamos, del edificio modernista, ¿no? Es una fachada eh, clásica, clasicista, que realmente no se hizo al mismo tiempo, pero realmente no tiene nada que ver en esa lectura del edificio, ¿no? Bueno, esta era la imagen que nos encontramos con la cúpula de pescadería, ¿no? Realmente, aquí ya sí que vemos que efectivamente era un trencadís, que estaba, bueno, pues a un nivel de sociedad y de contaminación ambiental importante, y que, bueno, fue una de las cosas que más sorprendió, ¿no? Yo creo que
en la intervención de limpieza y reposición que se hizo con unos criterios que, que voy a explicar, realmente estuvimos en cuenta cuál era la intervención más sutil pero más efectiva que podíamos hacer en el edificio, ¿no? Este es el acabado después de la intervención. Vemos que realmente la textura ahora es nítida y es clara, ¿no? Pero bueno, también aquí utilizamos recursos porque en una zona curva como es una cúpula, no era fácil, ¿no? Cómo conseguíamos reproducir o rehacer algunas formas de piezas que faltaban en la composición de esas guirnaldas y de esos elementos de trencadís. Y hicimos a veces, echando mano de nuestra imaginación, pues métodos más sencillos y, digamos, no tan tecnológicos como podíamos haber hecho en otro momento, ¿no? Pero que son efectivos y desde luego rápidos. Lo que hicimos fue con papel continuo vegetal por tramos envolver y marcarnos las faltas siguiendo el desarrollo de la curva, ¿no? Con lo cual podíamos perfectamente saber la forma de la pieza que faltaba para reproducirla y terminar de completar esas faltas que existían, ¿no? En ese tambor exterior también hay una cinteta que envuelve y que estaba también muy deteriorada, ¿no? Aquí vemos que realmente el acabado pues tiene una lectura limpia y correcta, ¿no? La otra cúpula, la cúpula principal del mercado, que es la que se encuentra en el encuentro, por así decirlo, de la nave longitudinal con la transversal, a modo de un transepto. Estamos hablando de un edificio que tiene una planta basilical y que surge esta cúpula principal. Esta cúpula tiene toda una, como vemos en las dos imágenes de la izquierda, tiene toda una cerámica de escamas en su recubrimiento en la parte superior de la cúpula, que la verdad es que en general solo necesitó limpieza y consolidación, pero se había mantenido bastante bien en cuanto a que no había pérdidas importantes en este elemento, ¿no? Y a la derecha vemos otra pieza, que son los cupulines de este edificio del antiguo pabellón de tenencia de alcaldía, ahora de administración, donde esos cupulines también tienen unas cúpulas pequeñas con también una cerámica de escamas con una tonalidad distinta, esa tonalidad gris que tenía el otro. Estos dos cupulines sí que estaban muy deteriorados a nivel estructural, de hecho estaban censurados y realmente no se podía acceder porque estaba con riesgo de ruina. Aquí sí que hubo que hacer un refuerzo estructural importante antes de acometer un poco la revisión de la parte cerámica, ¿no? Bueno, digamos que qué criterio fue el que seguimos para metodológicamente abordar toda la cuestión de intervención en la cerámica. En la cerámica y en otros elementos, estructurales o no estructurales, lo que hicimos fue plantear una catalogación por cada elemento, por cada pieza, en este caso de cerámica, ¿no? Donde hay una serie de características que después de desarrollar un modelo tipo donde recogiera esa metodología que pretendía en cada una de las piezas, bueno, pues nos encontramos con que tenemos una serie de imágenes donde por un lado aparece el estado actual de la toma de datos, por otro lado las piezas se hace una rectificación fotogramétrica para plantearlas en su dimensión exacta, y aquí nos encontramos con una cosa curiosa, ¿no? Curiosa porque, bueno, al menos para mí, porque no había intervenido nunca en una cúpula de este tipo, y entonces veis que aquí en la parte inferior aparecen una serie de puntos que no son lo mismo en todos, y es que esos puntos van aumentándose en el número de ellos en función de la dimensión que tiene la pieza. Para hacer, digamos, esa pieza completa de la cúpula, tienen que intervenir distintos tamaños de esa escama, ¿no? Bueno, entonces en estas fichas que metodológicamente planteé, pues aparece un esquema general donde se ubica exactamente donde está el elemento que estamos analizando, y luego unas características, ¿no? Características respecto a que es un revestimiento, que tiene una tipología donde catalogamos el número de referencia de cada ficha, el color
dónde se produce, que en este caso, como es cerámica desde principios del 20, pues toda ella no hemos hecho ninguna referencia más atrás, ¿vale? Y luego la localización, ¿no? La producción, toda la cerámica que se produce en el edificio es de cerámica producida en Valencia, pero que tiene algunas novedades que comentaré un poquito más adelante a raíz de unos estudios hechos por un profesor de la Universidad de Valencia, Inocencio Vicente Pérez Guillén, ¿no? Que fue profesor mío cuando hice los estudios de Historia del Arte, donde estudié arte gráficas con él, y realmente fue donde me empecé a interesar por el tema de la cerámica derivada. Bueno, por otro lado también teníamos que clasificar eh, todas las patologías que teníamos y qué intervención le íbamos a hacer. La verdad es que lo que planteaba era que pudiera quedar, digamos, registrado, datado, de qué manera interveníamos en cada patología, ¿no? ¿Para qué? Pues para que realmente eh, eh, quedara constancia del tipo de intervención. Es decir, cuando pudiese haber habido o habrá pasados quizá otros 100 años, pues se sepa exactamente qué es lo que hicimos en cada elemento, ¿no? Bien, en esta ficha lo que se hace es marcar el tipo de patologías que nos encontramos, utilizando una de ellas, una tipología de ellas, donde mediante unos colores, una degradación de colores, marcábamos cuál era el tipo de patología, distinguiendo en que tuvieran menos de un 15% de pérdida, en este caso, o de afección de una patología importante, y mayor del 15%, ¿vale? El tipo, ¿no? Si eran faltas, si era vegetación, si simplemente era suciedad. Bueno, y entonces al final estábamos haciendo una intervención de dos tipos. Aquellas pérdidas o defectos, patologías de menos de un 15%, íbamos a hacer un tratamiento después de haber hecho unos ensayos de esmalte en frío, en aquello que lo único que había era simplemente pérdidas pequeñas de esmalte, ¿no? Aunque este no es un método que debemos de hacerlo de manera general, porque tiene una durabilidad. Y sí que íbamos a reponer todas las piezas que tuvieran un porcentaje de afección mayor al 15%, ¿vale? Bueno, y esto fue lo que hicimos. Realmente la limpieza era general, había que hacerlo. Y por otro lado, bueno, pues si nos encontramos con vegetación, pues evidentemente no era solo retirarla, era asegurarnos haciendo los tratamientos que fueran necesarios para que no pudiera rebrotar o surgir otra vez ese elemento, ¿no? Bueno, nos vamos a encontrar motivos muy diversos. Digamos que hay en torno a unas 60 fichas solo relativas al tema de la cerámica. Esas fichas analizan cada motivo y cada forma y cada composición de la cerámica que nos encontramos en el mercado. Aquí hay dos ejemplos. Uno porque es un elemento de detalle de lo que antes hablaba de la cúpula general, que no lo habíamos visto un poco a ese nivel. Y aquí pues hay en la parte superior de una estructura metálica de una cercha por los motivos ya imaginamos que es en la zona de pescadería, ¿no? Y esta que es el intradós de la cúpula principal. Aquí todo el tambor está recogido, esa cerámica que hemos comentado antes de reflejo metálico con la inserción de esas coronas en diagonal, y luego motivos de frutos, granadas, naranjas, representados un poco en lo que era, digamos, realmente el producto que predominaba en aquel momento, ¿no? Bueno, este es otro caso, refiriéndonos lo mismo que en la ficha anterior, donde veíamos la cúpula de los cupulines. Ahora vemos la cúpula principal y lo mismo, el mismo criterio que hemos hablado antes. Aquí, en el momento en que yo hice este trabajo, ahora realmente hay un desarrollo tecnológico mayor, ¿no? Pero en aquel momento lo que hicimos fue una asimilación a, a una a un cuadro de color, a una carta de color Pantone, ¿no? Realmente que redefinimos cuál era el tono para poder fijar reproducciones, aunque tuviéramos siempre de muestra una muestra original, pero poder hacer decir, un poco la clasificación de color. Hoy existen tecnologías, hoy simplemente uno puede ponerse encima de una imagen
con determinado color, y hay programas que detectan y te dicen exactamente la referencia del tipo de color de una carta de color. Pero en aquel momento era el recurso que disponíamos. Motivos hay muchos. Evidentemente, en aquel momento que el concepto de la cerámica tenía muchas afecciones, entre otras, pues, el higienista, ¿no? Hay motivos locales, como por ejemplo el escudo de Valencia, y luego otros que, como este del centro, la imagen del centro, donde tenemos distintas cosas. Tenemos flores, tenemos trenzado de óculos, tenemos hojas, y hay una composición, en este caso, de cuartos en vertical, que no es lo normal. Lo normal es que el cuadrado de cuartos esté hecho en horizontal, en cuadrado, ¿no? Y aquí al final es un rectángulo. Bueno, y también pues hay casos como este, que es en el interior del, entrando por el pabellón de administración, en el paramento interior del mercado, donde aparece este jarrón, ¿no? Con zacillos, acantos estilizados, en unos huecos generados con una base de cerámica en inserciones de la propia fachada. Otro tema interesante es que aparece el cuerno de la abundancia, muy ligado al concepto de cornucopia, ¿no? Con todas sus afecciones de riqueza, fortuna, abundancia, ¿no? Que existen frisos del mercado. Este es un ejemplo, y como no, pues el cuerno lleno de frutas que realmente simbolizan, ¿no? Este aspecto de riqueza, ¿no? Y luego elementos triangulares en el encuentro con las distintas planos inclinados de las cubiertas, que aparecen esos triángulos también con motivos de productos naturales del mercado, ¿no? Bueno, esta sería la ficha que hace referencia a... Vemos que aquí aparecen un montón de colores, ¿no? En la ficha del cuerno de la abundancia, lo mismo, hablamos del sistema de enlace, si existe simetría en la composición o no. El sistema de enlace es como, bueno, pues cómo enlazan las piezas para formar la composición. La tipología de referencia a la ficha. Los colores, esa composición, ornamentación, bueno, el cuerno de la abundancia, hemos dicho, y que se ubica en todos estos elementos de la planta del mercado. Esta es la planta general del mercado, esto es la pescadería, este es el acceso que hemos dicho de este edificio a lo que era el antiguo pabellón de la tenencia de la alcaldía, que es este edificio más clasicista, ¿vale? Y luego aparecen estos dos elementos que están en estas esquinas frente a la lonja, que son unos edificios neogóticos, que también son pabellones, en aquel momento eran pabellón de administración y el de guardia principal. Bueno, un poco por hacer referencia, ¿no? Por hacer referencia, ya que he mencionado al doctor Inocencio Pérez Guillén, pues tiene una serie de trabajos relacionados con la cerámica súper interesantes, ¿no? Solo decir, bueno, pues no está claro cuál es la etimología exactamente de la palabra azulejo. Parece que deriva del árabe al-zulay, que significa ladrillo pequeño, pero también proviene de una palabra árabe zayaja, que significa escurridizo, deslizante. En fin, la cuestión es que se asimila a una pieza de pequeño espesor, generalmente cuadrada y con una de sus caras vidriada, que es el resultado de una cocción a unos 850 grados y un enfriamiento de unos 40-45 minutos, que es cuando se produce realmente la solidificación de esa pintura cerámica. Dentro de los periodos, me parece interesante pues reflejar aquí esta cenefa, que es del 16, que está en el Ayuntamiento de Valencia, y este detalle del 17 del Ayuntamiento de Luchén. Realmente el profesor Pérez Guillén clasifica en 5 periodos la cerámica valenciana. Nosotros estamos aquí, evidentemente, y estas son un poco las etapas, ¿no?, que se han podido analizar de las cerámicas del mercado. Disculpad por el teléfono. Bueno, decir que esta fabricación de este tipo de cerámica vidriada se realiza a base de trepas, que ya digamos que proviene, y hay referencias como por ejemplo en 1836 del arquitecto Franco Calatayud, que ya en su descripción hablaba de azulejos de forsuelta, a base de trepa. La cerámica del mercado central, toda ella está resuelta con esta técnica, ¿no? Bien, ¿y esta técnica qué conlleva? Hablaremos ahora cómo se procede en taller. Y realmente lo interesante es que pudimos encontrar planificado adecuadamente la intervención del edificio,
pudimos encontrar talleres artesanales, familiares, que realmente podían ir produciendo en función de nuestras necesidades si programábamos bien, ¿no?, el suministro y la necesidad del plazo en que íbamos a intervenir en estos elementos. Con lo que, bueno, pues nos sirvió para dos cosas. Una, para alcanzar un nivel de calidad más artesanal y, en segundo lugar, para revitalizar talleres familiares que realmente perdura la tradición de la fabricación de la cerámica, ¿no? Aquí vemos motivos que van a aparecer, donde hablamos de zarcillos estilizados, acantos en diagonal, estilización de coronas que hemos dicho antes, en fin, cenefas y cintetas perimetrales que aparecen predominando el color azul cobalto, evidentemente. Bueno, aquí vemos también un poco cómo denominamos las composiciones, siguiendo las directrices de, como he dicho antes, del profesor Pérez Guillén. Esto sería un cuadrado de décimos, realmente son cuadrados que están conformando una composición de 10 o un cuadrado de cuartos, ¿vale? ¿Y cuál es el sistema de enlace, la colocación de cada pieza para que forme la composición que se pretende componer? Siempre en cada ficha hay un esquema de este tipo donde se marca cuál es el sistema en que enlazan. Dentro de los interiores tenemos paños ciegos, cenefas decorativas. Bueno, aquí hemos hablado ya de esto, solamente quería hacer una referencia a este azulejo, porque en los almacenes del mercado nos encontramos con alguna pieza que realmente no se ha usado nunca en el mercado, por lo que no sabemos exactamente si estas piezas quedaron acumuladas cuando se acabó la obra en los almacenes del mercado y han perdurado ya hasta ahora. Realmente esta pieza no se reproduce en ningún sitio del mercado, pero sí que, digamos, la recogimos como vestigio de posible posiciones de ensayo de elementos a colocar, porque está en la misma época, evidentemente, y los colores y el tipo de cerámica es del mismo tipo que se colocó. Más motivos, en este caso, pues otra vez en la cúpula principal, como ya hablaba antes, pues hay motivos ornamentales de cerámicas, pues granadas o uvas con naranjas, y luego este elemento que es repetitivo en muchos lugares del mercado. Bien, un poco esto ya lo hemos visto, que es la cúpula de pescadería. Más motivos o más composiciones, donde hemos visto que esta composición lo mismo está aislada de ese cuadrado de cuartos que va formando otros elementos comunicados en serie, enlazados en serie, con una cenefita que rodea, en este caso, ese rectángulo, ¿no? El escudo de Valencia aparece con distintas formas también en varios sitios del mercado. Bueno, antes de empezar a hacer el sistema de reproducción que íbamos a hacer, lo que hicimos fue analizar cuáles eran las características del azulejo original, ¿no? Y entonces, a través de los laboratorios de la Politécnica, estuvimos haciendo con el microscopio electrónico de barrido unos ensayos donde pudimos encontrar cuál era la composición cromática y la composición de espesores y de producto químico que compone el esmalte, ¿no? Por otro lado, hicimos pruebas de resistencia porosidad en el bizcocho para, antes de esto, antes de poner a trabajar, hacer una reproducción, ¿no? Y luego, como siempre teníamos muestra original, pues podíamos, digamos, también usarlo de referencia respecto a estas muestras a lo que se iba a hacer, ¿no? Bueno, con esto acabamos en esta pequeña empresa en Cuart de Poblet, donde Azulejos Bondía era una empresa familiar de dos hermanos que realmente se dedican a la cerámica. Cuando visitamos el taller, bueno, pues en fin, vemos aquí una organización bastante caótica, ¿no? Pero realmente quise tomar esa imagen porque funcionan así, pero la verdad es que dentro de ese desorden ellos llevan su orden personal, ¿no? Bueno, la cuestión es que el bizcocho, lógicamente, se compra en fábricas de Castellón. La primera diferencia que va a haber entre un elemento original y el que estamos usando es que el bizcocho este es mucho más ferroso, es más color ladrillo, beige, rojo, mientras que la cerámica original
era más caolinítico, ¿no? De un espesor mayor y además blanquecino. Bueno, la preparación del azulejo, pues se hace un baño de un blanco opaco, ¿vale? Después se preparan las trepas sobre un papel vegetal. Se hacen las perforaciones para tratar de componer esa figura, que después se trasladan a un papel encerado, recortando las partes que quiere impregnarse de un color. Cada color que aparezca en este elemento, pues en este elemento, digamos, cerámico, pues tiene que tener tantas trepas como colores intervengan en sus formas, ¿no? Una cosa curiosa, interesante, es que vemos aquí que aparece un punto, ¿vale? Y aquí aparece otro punto. Estos puntos son una pequeña perforación que se deja para tener referencia del punto donde hemos tomado la trepa anterior, de tal manera que siempre estemos actuando en la composición con un punto de referencia. Bueno, estos son las imágenes de un conjunto de trepas y luego cómo se aplica la pintura en el azulejo. Decir simplemente que, lógicamente, estamos haciendo un trabajo artesanal similar al que se hizo en su momento y que la única diferencia es que estamos trabajando con un horno eléctrico frente a un horno de leña de principios del 20. Y, por otro lado, evidentemente los pigmentos en este momento tienen una mayor pureza que tenían en aquel momento, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Bueno, este es un poco el proceso, ¿vale? Vemos que aquí, en la imagen central, ya se impregna con la trepa lo que es esos tonos de azules claros, después vienen estos elementos más amarillos y después vienen unos elementos más oscuros que vendrán después. Vemos aquí varias muestras en ese. Bueno, un poco el proceso antes de entrar en la cocina. ¿Vale? Y aquí vemos también un poco el proceso antes de hacer la cocción, que tiene un tono cuando realmente se está impregnando el color sobre esa base de blanco opaco apagado realmente, no ha cogido el brillo hasta que no realmente no pasa por la cocción, ¿no? Y aquí vemos, en este caso, tres muestras, ¿no? Bueno, el modelo de la metodología de toma de datos ya lo hemos visto. Ya hemos comentado que se hizo una rectificación fotogramétrica para poder, digamos, representar en su verdadera magnitud los elementos que tomamos como datos. Eso sería un poco esa ficha que hablábamos. Y aquí hay, digamos, voy a mostrar distintos elementos cerámicos. Por ejemplo, podemos recuperar lo que era la numeración original del mercado, que realmente solo había una pieza que tenía los números originales y recompusimos cuál era toda la numeración original. En este caso estamos hablando del intrados de la cúpula principal. Esto ya lo hemos comentado antes, de la fachada. Esas cenefas que hemos dicho también con esas figuras de hojas y naranjas. Aquí realmente hay una parte que no he comentado y es que estudiamos también la forma, ¿no? A veces hay una generatriz de esa forma y otras veces una modulación y a veces no ha sido posible buscar cuál ha sido, en pocos casos, ¿no? Digamos, cuál ha sido la génesis de esas formas, ¿no? Bueno, también lo hemos visto, de alguna manera hemos comentado antes esto, este tipo, hemos dicho que teníamos el reflejo metálico con estas piezas de estas coronas que aparecen tanto juntas como en este caso insertadas en los huecos de esa cruz de San Andrés, ¿no? En sitio donde se colocan, donde están colocadas en. Bien, otro ejemplo. ¿Vale? Y básicamente este sería un poco, de manera resumida, el criterio y el método que hemos utilizado para catalogar y para intervenir en lo que es la cerámica. Simplemente una pincelada de intervenciones que se han hecho con cerámica en edificios que no han estado exentas de polémica, como por ejemplo de Miralles y Tailabue, que hicieron en el mercado de Santa Caterina en el 2005. Este era el estado original de esas cubiertas y este ha sido el estado después de la intervención. Estos elementos de la cubierta son productos cerámicas hexagonales que lo que hacen es recoger los colores de los productos frescos del mercado
pixelados, ¿no? Y haciendo esa cubierta visitable como lo es en este momento. Ya digo que esta es la imagen, digamos, de la fachada que aparentemente vemos aquí muy distinta, ¿no?, de la anterior, pero que realmente es lo que ha quedado después de esa intervención, ¿no? Y otras intervenciones más actuales también, que la cerámica es el elemento importantísimo, que fue la intervención de Alejandro Zaera en la Expo de Aichi en 2005, donde vemos cómo esa pieza hexagonal ha ido recogiendo distintos elementos del edificio que sirvió después. Estamos hablando de 325.000 hexágonos, ¿no? Bueno, quiero decir que la cerámica es un elemento vivo, actual, que no debemos de perderlo de vista, porque es, sobre todo en Valencia, porque hemos sido productores y referencia del principio del 20 en mundiales, y que, bueno, sin embargo, ha habido huecos donde realmente en este espacio de tiempo ha pasado, digamos, de moda, ¿no?, el trabajo de la cerámica. Yo recuerdo que hablando con los ceramistas que trabajan el reflejo metálico, decían que, bueno, que les había venido muy bien, ¿no?, que de alguna manera los hayamos recogido para el mercado, porque casi se dedicaban a hacer piezas de decoración para regalos, ¿no?, institucionales, ¿no?, la Diputación, de la Generalitat, pero realmente ha sufrido mucho la caída de este material en su uso, ¿no? Bueno, y con esto finalizo. Espero que os sirva lo que hemos comentado, y si alguien quiere contactar conmigo, en la primera página tenía puesto el correo, si hay alguna duda o alguna cuestión que quisierais indicarme. Muy bien, muchas gracias.